¿Sabéis quién es el presidente de Estados Unidos? ¿Quién? El pato Donald Trump. Eso es de película Disney, ¿no? Sí. Escucha, ¿a ti qué te parece el chica de tercero? Es guapa. Es verdad. Me gustan sus ojos. Pues a mí su forma de caminar. En fin, ¿quién se toma un café? ¿A mí sí viene? Sí. No seas burro y pídele su número de teléfono. No te pases de la línea, que así no lo vas a conseguir nunca. No le hagas caso. Sedúcela. No le hagas caso a tu parte irracional, que así no lo vas a conseguir nunca. ¿Qué, Leon? No voy a hacer caso a mi parte racional ni a mi parte irracional. Lo voy a hacer a mi manera. Oye, ¿quedamos este fin de semana? Sí, ¿por qué no? Vale. Vale, ¿qué hacemos? No sé, ¿por qué nos parece bien ir a un restaurante por ahí? Hola, perdona, ¿tenéis hora? Hazte la interesante, no le prestes atención. ¡Ah! ¡Ay, qué guapo! ¡Tienen hora ahora mismo! No hables con desconocidos, porque no sabes lo que quiere de ti. Tienes que quedar con él esta misma tarde. Son las 4:01. Muchas gracias. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Escucha, ¿y por qué no le dices algo? ¿Y nuevo este colegio? Sí, acabo de llegar. Me llamo Carla. Hola, yo soy Gerard. ¿Tienes que hacer algo esta tarde? No tenía nada planeado. ¿Quieres venir a mi fiesta de cumpleaños? Vale, ¿a qué hora? A las 4, Vale, pues ahí estaré. Bueno, pues lo que os queremos enseñar en esta película eso es cómo son las relaciones sociales, sobre todo cuando nos gustan las chicas. En este caso, hay que vigilar en no ser pesados con las chicas, porque se pueden asustar. Así que hay que pensar 2 veces antes de hacer algo. Cada persona que conocemos está en un círculo, y ese círculo es su espacio. Y por eso debemos respetar el círculo y el espacio para que no se sienten agobiadas. Cuando queremos conocer a alguien y que esa persona se fije en nosotros, lo que hay que hacer es tener paciencia, no agobiarla, porque hay que tener paciencia, pasito a pasito vas consiguiendo cosas de amigos, ya poco a poco puedes ir encaminando una relación, pero pasito a pasito. Nosotros podemos hasta llegar a tener muchos conocidos, pero muchos. Y entonces, para de conocido a amigo, pues hay un largo progreso. Y para que esa persona sea pues tu pareja, pues esa persona tiene que haber un pacto, un acuerdo. Y también si esa persona quiere estar de acuerdo con la otra. Jo he sigut el partidari de la part de la ignorància. No soc gaire de lligar, i això és així perquè hi ha bastanta gent que no sap lligar bé. Llavors he arribat una mica a la conclusió de si no sabes ligar, no ligues una amiga. Però aquesta frase no sempre és veritat, el que s'ha de fer realment és ensenyar a la gent a fer-ho bé, no prohibir-ho. Para empezar una relación no puedes pasar de ser un conocido a un novio o una novia o lo que tú quieras que seáis. Tiene que haber una afinidad y tiene que haber un proceso entre medio de amistad. Y principalmente tiene que haber ser conocido, de conocido tiene que haber amistad y tienes que estar de acuerdo con la otra persona. Y desde ahí, cuando sois amigos, tiene que haber un acercamiento y desde ese acercamiento como que
tú notes que te acercas, que te sientes a gusto con esa persona. Y allí ya sabrás que estás enamorada, que necesitas otro tipo de relación más que amigos. Y eso es tener un novio, una pareja, que tú sepas que puedes contar con esa persona cuando quieras. Ey, tú no me necesitas, sé que tú puedes, hazlo ya de una vez. Ey, tú no te acerques a mí, yo te digo, lígatela ya. Si quieres ligar bien, escúchame atentamente. Lo primero que tú tienes que hacer es acercarte a ella. Luego di palabras pero muy bonitas y así conquistarás a la mujer. Pruébalo ya, es muy fácil.